Hola y bienvenidos a el video número 122. Vamos a seguir hablando sobre el hecho de que la casa de Israel, el remanente que Dios prometió guardar en su pacto que hizo con Abraham, que juró con Abraham, este grupo de personas es Israel espiritual y van a estar en un solo redil con un solo pastor, como miramos en el último video, y como Pablo afirma en Efesios capítulo 2, y vamos a leer del 11 al 22, y vamos a seguir hablando sobre la casa espiritual. Bueno, Padre, gracias que tu plan está en marcha todavía. Nada ha cambiado desde la fundación del mundo. Guardaste para ti un remanente, pusiste sus nombres en un libro, el libro de la vida, y los demás en libros. Y Padre, aunque no podemos entender por completo todos tus pensamientos, porque no somos Dios, entonces, lo único que podemos hacer es confiar en tus promesas y en el hecho de que dijiste que ibas a poner tu espíritu en tu gente, cambiar su corazón de piedra a carne y también ibas a hacerlos cumplir con tus estatutos y tus mandamientos. Por todo esto te damos gracias y más por la cruz, porque sin la cruz nada es posible. Entonces, Padre, gracias. Ayúdanos a caminar de una manera digna del llamamiento que hemos recibido. En el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, vamos a Efesios 2, 11 al 22. Aquí vamos a ver, estábamos platicando sobre el hecho de que Dios iba a juntar a todo Israel, las 12 tribus que fueron divididos en el Antiguo Testamento a causa del pecado de Salomón, en acuerdo con la promesa que Dios hizo, que iba a esparcir a toda la gente sobre toda la tierra, las 12 tribus de Israel. Las 10 del norte se fueron a Siria y las otras 2 tribus, Judá y Benjamín, se fueron a Babilonia y regresaron después de 70 años a Jerusalén, pero después de un tiempo de pecar y seguir en su rebelión contra Dios, fueron esparcidos también hasta el Nuevo Testamento, cuando Cristo vino y dijo que tiene ovejas, que Él iba a ir por sus ovejas, traer todas las ovejas de 2 rediles y juntar todas en un solo redil con un solo pastor. Entonces, aquí Cristo, hablando que todos son uno en Él, dijo en versículo 11, Pablo dijo: por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles en la carne, erais llamados incircuncisión, por la que es llamada circuncisión. Entonces, hablando de los judíos, hecha por mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. ¿Qué quiere decir? Que por casi 4,000 años antes de la primera época, ningún gentil, bueno, aparte de algunos como Nabucodonosor, Rahab y otros 3 o 4, ninguno otro fue llamado a estar en la familia de Dios. Entonces Dios mandó su pueblo a matar a todos los gentiles. No lo hicieron, pero los mandó a hacerlo. Y entonces, por estos 4,000 años, Dios no había ofrecido salvación a los gentiles. Como dice aquí, eran extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces,
Los que predican hoy en día sobre que Dios es amor y que ama a cada individuo, tienen que explicar por qué por 4,000 años Dios excluyó de la familia todos los gentiles. Entonces, llegando al versículo 13. Ahora en Cristo vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué implica esto? Cuando habla de la sangre de Cristo, habla del momento de la cruz y adelante. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, separando gentiles de los judíos, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos contenidos en ordenanzas, para hacer en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo así la paz. ¿Por qué un nuevo hombre? Porque por 4,000 años, hasta el tiempo de Cristo y aún después de Cristo y su ascensión, los judíos odiaban a los gentiles. No podían entender porque Dios había ofrecido a los perros la salvación. Y entonces, cuando miramos el libro de Hechos, miramos este tiempo de cambio entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Tenemos que entender, el antiguo pacto seguía vigente hasta la cruz. En la cruz, Cristo empezaba el nuevo pacto por su sangre. Y en este pacto también las promesas nos alcanzaron, como dice aquí. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, versículo 16, y reconciliar con Dios a ambos en un cuerpo mediante la cruz, matando en sí mismo las enemistades. Y vino y predicó la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Estos dos versículos, 16 y 17, otra vez, volviendo a Jeremías capítulo 23, donde miramos que Dios dijo que iba a ir para ser el pastor y juntar sus ovejas. Este es lo que estamos mirando aquí. Reconciliar con Dios a ambos en un cuerpo mediante la cruz, matando en sí mismo las enemistades. Y vino y predicó la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Quiénes son los de lejos? Los gentiles. Los que estaban cerca, los judíos o los hebreos. Porque por medio de él ambos tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Entonces no es que los judíos tienen otro espíritu y los gentiles tienen otro, es un solo espíritu, el espíritu de Dios que habita en su gente, las ovejas, la eclesia, los elegidos. Entonces, versículo 19. Así que ya no sois extranjeros, ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de ¿quién? De los apóstoles, profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, no solamente una parte, sino todo el edificio bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, cuando miramos en el Antiguo Testamento, que habla de toda la casa de Israel, este es el cumplimiento de estas profecías en el Antiguo Testamento. Toda la casa, como dice aquí, es en quien todo el edificio. ¿Quién es todo el edificio? Ambos, los gentiles junto con los hebreos o Israel, como lo llamamos hoy en día, los judíos. Entonces, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo, no dos templos, un templo santo en el Señor. Y nosotros fuimos adoptados y somos
parte de esta familia. Entonces, los gentiles son parte de la casa de Israel. Entonces, voy a leer del comentario Ginebra. Dice, debido a que pensaron que Dios no podría haber sido fiel en su promesa, nos recuerda de lo que estábamos mirando en Malaquías capítulo 1, los versículos 2 al 4 y 2 en específico, donde ellos le preguntaron a Dios, ¿en qué nos amaste? Dice, debido a que pensaron que Dios no podría haber sido fiel en su promesa a menos que los hubiera perseverado, Él declara que aunque fueron destruidos, los verdaderos israelitas, que son los hijos de la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa que hizo a Abraham. Otra vez, lo que miramos en Deuteronomio 7, los versículos 6 al 8, que Dios, queriendo guardar su promesa a sus antepasados, sus padres, a Abraham, a Isaac, a Jacob. Entonces, él declara que aunque fueron destruidos, los verdaderos israelitas, que son los hijos de la promesa, serían innumerables, que consisten en ambos, los judíos y los gentiles. Vamos a Romanos 9. Romanos capítulo 9. Espero que ustedes están empezando a ver cómo todo lo que hemos estudiado desde el principio hasta ahora, todo está conectado de una manera tan íntima y tiene que ver todo con la familia, un remanente que Dios está guardando para sí mismo. Esta familia es la eclesia, compuesta de ambos grupos de gentiles y judíos. Y entonces vamos a Romanos 9, 26 y estamos mirando no solamente las promesas del Antiguo Testamento, sino el cumplimiento de ellas en el Nuevo Testamento. Entonces, en Romanos 9, el versículo 26, voy a leer 25 porque estábamos mirando en Oseas capítulo 1, las hijos de Oseas que llevaron el nombre no son mi pueblo. Y él dijo en 25, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada, hablando de los gentiles. Okay, concuerda con el versículo 10 en Oseas capítulo 1. Y acontecerá que en el lugar donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Como dice en 27, también Isaías clama tocante a Israel, aunque el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar, un remanente será salvo. Tan importante. Es un remanente. ¿Qué quiere decir? El amor de Dios no es para cada individuo, ni en Israel literal fue. Entonces, es para la gente que Dios ha elegido. Entonces, todos estos forman Israel espiritual. Vamos a 1 de Pedro 2, 9 al 10. 1 de Pedro 2, del 9 a 10. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. ¿Cómo adquirido? Cristo pagó un precio bien grande con su sangre para redimir a su esposa de las garras de Satanás, ovejas que habían descarriado del camino. Entonces, dice, mas ahora sois el pueblo de Dios, y que no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y recuerden, como hablamos en el último video, Dios no es injusto por no ofrecer misericordia a cada individuo. No le hace injusto,
misericordias para los culpables y a quien Dios desea mostrar misericordia. ¿Quiénes son los culpables? Todos somos. Y entonces dice en versículo 11, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las concupiscencias carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra honesta manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que ellos murmuran de vosotros como de malhechores, al ver vuestras buenas obras, glorifican a Dios en el día de la visitación. Pedro aquí, ¿a quién está hablando? Otra vez, repito que es necesario ver todo en su contexto. Volviendo a 1 de Pedro 1:1, dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados esparcidos por todo Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. ¿Quiénes estas personas? Son las tribus que fueron desparcidas a todas las tierras, esparcidas a todas las tierras. Y dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicados. Entonces, él está hablando a los elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Entonces está hablando a la eclesia, al remanente guardada y salvada por medio de Jesucristo. Entonces, él está hablando a todos nosotros. Y vamos al Romanos 2, 28 al 29. Romanos 2, del 28 al 29. Otra vez, seguimos practicando sobre Israel espiritual. Dice Pablo, porque no es judío el que lo es por fuera, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior. Otra vez, concuerda con lo que Dios dijo en Ezequiel 36, 22 al 32. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, cuya alabanza no es de los hombres, sino de Dios. Entonces podemos ver cómo todo está conectado. Está tan bonita ver toda la promesa así en una sola enseñanza. Entonces, volviendo a Malaquías, capítulo 1, porque es por eso que llegamos a este punto hablando sobre todo esto. De hecho, antes de llegar aquí a Malaquías, vamos a Gálatas capítulo 4, porque quiero mostrarles algo aquí en 4. Vamos a ver los versículos 25 y 26. Dice en 25, déjame empezar en 22. Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otra de la libre. Pero el de la sierva nació según la carne, mas el de la libre lo fue por la promesa. Aquí otra vez, la promesa que Dios dijo que va a elegir un grupo y cuidar este grupo, salvar este grupo, en acuerdo con su promesa, como miramos en Deuteronomio 7, del 6 al 8, otra vez. Dice, lo cual es una alegoría, porque estos son los de dos pactos, el uno del monte Sinaí, el cual engendra para servidumbre, el cual es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, que corresponde a la que ahora es Jerusalén, y está en servidumbre con sus hijos. Mas la Jerusalén de arriba es libre, la cual es la madre de todos nosotros. Entonces, vamos a brincar al 28. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Entonces, aquí obviamente Pablo está hablando
a los gentiles. Y si somos hijos de la promesa que Dios guardó con su pueblo, Israel, esta promesa es para los hijos espirituales, Israel espiritual de Jehová. Vamos a Gálatas 6 y el versículo 16. 6, 16. Voy a leer 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva criatura. Otra vez, esto lo comparamos con Romanos 2, 28, 29, con Ezequiel 36, 22 y adelante. Aquí otra vez miramos lo mismo. Lo que importa es una nueva criatura. Y dice en 16, y a todos los que anduvieren conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. ¿Quién es el Israel de Dios? Todos los que andan conforme a esta regla, los que han recibido la circuncisión del corazón. Esta circuncisión que Dios hablaba en Deuteronomio 4, Deuteronomio 10, la misma que hemos visto varias veces sobre estas últimas semanas. Entonces, nosotros somos de la casa de Israel. Entonces, ahora volvemos a Malaquías capítulo 1. Malaquías capítulo 1, los versículos 2 al 4. Y recordamos esto, que la historia de Jacob e Esaú da énfasis al hecho de que la fe, la obediencia y el amor a Dios dependen completamente de la circuncisión del corazón, que es una obra de Jehová y es la única razón que sus hijos obedecerán y harán buenas obras. La única razón. Vamos a terminar con dos pasajes de las Escrituras. Efesios 2, 8 a 10. Yo sé que ustedes han leído esto muchas veces, pero es necesario leerlo bajo la luz de todo lo que estamos estudiando. Porque, mire, yo sé que aún la iglesia apóstata reconoce que la salvación es un don de Dios, pero niegan la elección. Esto no lo entiendo, aparte de Proverbios 20, versículo 12. Entonces nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este tiene que ver con Romanos 9, 16 y Juan capítulo 1, 12 y 13. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Entonces, ¿quién nos hizo? Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Todo esto habla de predestinación, habla de que Dios tuvo un plan desde el principio y que no está implementando su plan mientras que los hombres andan en este mundo. Es un plan que Él tenía desde antes en la fundación del mundo, como hemos visto varias veces. Vamos a brincar a 2 de Timoteo 3, 16 y 17. 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda escritura es dada por inspiración de Dios, como toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, todo en el medio, incluyendo todo lo que escribió Pablo, es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y quiero leer una cosa más para terminar en Juan capítulo 15, los versículos 4 y 5. Dice,
Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque sin mí nada podáis hacer. Ninguna buena obra, ninguna cosa que cuenta para la eternidad, nada. No podemos salvarnos a nosotros mismos, no podemos ser parte de la familia, no podemos aceptar las palabras de Jehová, no podemos entender las escrituras sin Cristo. Como dice aquí, porque sin mí nada podáis hacer. Entonces podemos entender la importancia de la promesa, la importancia de la elección, la importancia de ser adoptados hijos de Jehová. Gracias a Dios por Cristo Jesús. Bueno, por mientras es todo. El que tiene oído para oír, que oiga, y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.